Bueno, ahora veremos métodos de integración y vamos a empezar por el método directo. Entonces, aquí veremos algunos problemas y por un lado va a ir apareciendo las fórmulas para que lo vayamos relacionando. Aquí lo que hay que hacer es ver el formulario, ir verificando la fórmula, trate de que la fórmula tenga una semejanza, un parecido, adáctenlo a lo que le están pidiendo. Bueno, aquí en este caso tengo una integral, una variable elevado a la potencia 7 con respecto a x. Se le considera variable porque la letra que yo tenga dentro de la integral es la misma que debe estar fuera. Si aquí la variable es diferente o la letra es diferente a la que yo tenga de este lado, se le va a considerar como una constante. Entonces todo lo que tenga en este caso diferente a x es una constante. Bueno, utilizamos entonces las fórmulas. Y aquí tenemos una fórmula que se parece. X, ahí también tenemos una x, elevado a 7. Y aquí dice que elevado a la n. Entonces, n es igual a 7. Y en este caso lo vamos a responder como x n más 1 entre n más 1. ¿Sí? Entonces, el primer resultado es de x n más 1, 7 más 1 es 8, entre 7 más 1 es 8, más la constante de integración. Entonces por aquí ya aplicamos la fórmula. Bueno, ahora vemos otro ejemplo. Pero observen que en este ejercicio hay una constante multiplicando a la variable. Y para ese caso hay otra fórmula. Y la fórmula dice constante por d de x. Sacamos la constante y trabajamos solamente con lo que tenga con respecto a x o con respecto a la variable. Entonces aquí el 7 salió, quedó fuera y que tenemos el símbolo de integral y nos quedamos trabajando con x a la 7. Pero este caso ya lo acabamos de resolver y la respuesta fue x a la 8 entre 8. Entonces a este resultado, que es lo de la integral, lo multiplicamos por 7. Por lo tanto, me da 7 octavos de x a la 8 más la constante de integración. Aquí tenemos otro caso, pero ahora son dos términos. Es un binomio. Entonces aquí tenemos dos términos y por lo tanto utilizamos esta fórmula. Aquí en esta fórmula me da como ejemplo que pueden ser 1, 2, 3. En este caso tiene de 3, pero pueden ser más términos. Y lo que sucede es que cuando tenemos varios términos se separan y nos quedan en este caso, de acuerdo a la fórmula, en 3 integrales. Pero aquí lo que nosotros tenemos, como son dos términos, esos dos términos se van a separar y nos va a quedar como dos integrales. Entonces, ya lo separamos en dos, ocupamos esta fórmula, la tercera. Ahora vamos a sacar el número 7 antes de la integral. Y de este lado el número 5 antes de la integral. Y ahí vamos a estar ocupando la fórmula 2. Entonces cuando sacamos nos queda de esta manera. Ahora en cada una de ellas, lo que está dentro de la integral, vamos a utilizar la fórmula número 1, porque es una variable. Entonces esta fórmula se va a utilizar cuando sea solamente una variable y está elevado a una potencia, n más 1. Entonces aquí es 7, va a ser más 1, 8 entre 8. Y de este lado va a ser 2 más 1, que va a ser 3, igual entre 3. Y entonces multiplican por el valor que está fuera de la integral y el resultado nos da esta cantidad más la constante de integración. Bueno, aquí tenemos una fracción y en esta operación en la parte superior hay tres términos y en la parte inferior un solo término.
pero como es una variable, entonces en este caso puedo dividir los tres términos con respecto a x. Entonces aquí va a ser x a la 4 entre x, entonces me va a dar x cúbica. 3x entre x, entonces me da 3. 2 entre x, y ahí va a quedar 2x. Y entonces va a quedar tres términos y todos con respecto a x. Entonces los separamos, y al separarlo me queda 1, 2 y 3 integrales. Entonces, para la primera integral de x cúbica estaríamos ocupando la fórmula 1, la de x a la n. Y aquí va a quedar x a la 4 entre 4. Y de este lado, la segunda integral, sacamos la constante de acuerdo a la fórmula número 2. Sacamos la constante y la integral de dx es igual a x por el 3. Entonces nos va a quedar más 3x. Pero en este caso lo que vamos a hacer, vamos a sacar el 2 antes de la integral. Y entonces aquí me va a quedar como dx entre x. Para este tipo de operación hay otra fórmula. Y en esa fórmula indica que en la parte superior hay una diferencial. Y en la parte inferior hay un valor, una función. En este caso, du entre u, y aquí vamos a tener dx entre x. Entonces, cuando tenemos du entre u, es igual al logaritmo natural de ese valor de u. Entonces aquí vamos a sacar el 2 y va a ser la integral de dx entre x, y esta parte de la integral va a ser equivalente al logaritmo natural de x, y ese logaritmo natural de x estará multiplicando por 2. Entonces nos queda de la siguiente forma: 2 logaritmo natural de x más la constante de integración. Entonces recuerden que después que hagamos cada una de las integrales, al final se le va a agregar la constante de integración. Aquí tenemos otra fórmula, ¿sí? Pero para este tipo de problema es parecido a las primeras, pero resulta que acá en la primera solamente es una variable y aquí tenemos una función, tenemos un binomio elevado a una potencia, ¿sí? Y por lo tanto parece a la primera fórmula, pero la primera fórmula solamente se utiliza cuando sea un solo término, y aquí tenemos de a dos términos, y entonces estaremos ocupando esta fórmula. Pero en esta, si observan, se parece a la primera. La única diferencia es que esto es para cuando se utilice más de un término, o sea, una función. Entonces, aquí mi función, debo identificar que una parte de ello es el valor de u, la otra es el valor de n y la otra el valor de la diferencial de u. Entonces, voy a identificar como u todo lo que esté dentro del paréntesis, y como n esta potencia. Entonces el sobrante va a ser de du. Vamos a ver que esté completa. Entonces aquí tenemos que u es igual a 5x al cuadrado más 3. N es 2. Ahora la diferencial de u va a ser igual a 10x de dx, su diferencial. Entonces observamos que aquí tenemos toda esta parte es el valor de u, este es el valor de n, y en las fórmulas así nos lo está pidiendo: una integral, el valor de u, el valor de n y el valor de du. Debe de haber todas estas partes. Entonces el valor de du está formada por 10x de dx. Por aquí anda una x que no he utilizado, la puedo mover y la puedo mandar aquí a un lado de dx, y pues ya lo vamos a estar acomodando a que se parezca de esta forma. Pero observamos que aquí hay un 10 y ese 10 no la tengo. Entonces ese 10 lo puedo escribir, le puedo agregar lo que me falta, siempre y cuando lo que se le vaya a aumentar que sea una constante. No se puede agregar variable. Entonces aquí
al lado de x vamos a mover la x y también debe de haber un 10. Pero si se lo pongo aquí el 10, por fuera de la integral le voy a poner 1 sobre 10. Lo que tenga aquí lo voy a poner afuera en forma inversa. Si aquí llegáramos a tener en alguna ocasión tener un décimo, entonces afuera lo voy a poner como 10. Pero en este momento yo voy a poner 10, entonces afuera va a ser un décimo. Va a ser lo contrario. Entonces esto queda de la siguiente manera. Aquí está la integral. Esta x ya la mandamos para atrás. Esta es la x. Le faltaba el 10, ya se lo pusimos. Y por fuera le pusimos el valor de 1 sobre 10. Esto me da a entender que la integral queda completa. Ya está formada por el valor de u, por el valor de n, por la diferencial de u. Entonces, ese décimo va a multiplicar, dice, a lo que resulte de la integral. Entonces, esto queda de la siguiente manera. Un décimo y lo que está aquí dentro del corchete representa al resultado de la integral. Aquí es el valor de u elevado a una potencia de 2. Entonces aquí va a ser, de acuerdo a la fórmula, n más 1. 2 más 1 es 3. Entre 2 más 1 es 3. Entonces esta parte es el resultado de la integral. Y multiplica por un décimo. Entonces al multiplicar por un décimo nos queda entonces aquí el valor de u elevado a la n. Y nos queda aquí dividiendo entre 30, porque 10 por 3 es igual a 30, más la constante de integración. Entonces, observamos que hay que adaptarlo. Aunque se parece la fórmula, esta última, a la primera, pero ya les dije por qué, en qué momento se puede ocupar. ¿Por qué lo utilizamos? Porque aquí es una función. Aquí solamente es un solo término. Por eso fue que aunque sean parecidas, pero tiene cuándo se va a utilizar. Ahora tenemos otra integral por acá. En esta integral no puedo dividir porque acá en la parte de abajo hay dos términos. Entonces no puedo dividir x a la cuarta sobre una x ni sobre otros 2. ¿Por qué? Porque estos están juntos. En uno de los ejercicios anteriores estaba la expresión más grande en la parte de arriba y en la parte de abajo era un solo término. Ahí sí se podía dividir directamente, pero aquí no. Aquí no, porque en este caso un término está arriba y dos términos están abajo, por lo tanto esto está junto. Entonces tenemos que usar un procedimiento algebraico y hacemos lo siguiente. Bueno, aquí vamos a dejar la fórmula que hemos estado utilizando y pues vemos que ninguna de ellas se presta para lo que tenemos acá. Entonces por aquí vamos a manejar que dentro de la división tenemos x a la cuarta y aquí fuera x más 2. Vamos a buscar un valor por aquí que multiplicado por cada uno de ellos, primero multiplicamos por x y que me dé esta cantidad. Pero vamos a escribir aquí más por más. Entonces el valor que yo escribo aquí debe ser positivo. Para que cuando yo multiplique por acá le cambio el signo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El valor que vamos a multiplicar es x cúbica. X cúbica por x me da x a la cuarta. En el momento que yo lo escribo con el signo negativo. Luego multiplico x cúbica por 2, me va a dar 2x cúbica y le cambio de signo. Entonces aquí lo tenemos, la operación. Esta parte, x a la cuarta, 1 positivo y 1 negativo, pues se convierte en 0. Entonces, menos 2x cúbica, la bajamos. Ahora tenemos que encontrar una cantidad que me dé menos 2x cúbica. Entonces por aquí multiplico por esta x y que me dé este valor. Pero cuando yo lo escriba, le cambiamos de signo. Entonces va a ser lo siguiente.
va a ser menos 2x al cuadrado. Menos por más es igual a menos. Entonces aquí les voy a poner más. 2x cuadrada por x me va a dar 2x cúbica. Luego aquí menos por más es menos. Le cambio el signo. 2x cuadrada por 2 me va a dar 4x cuadrada. Aquí tenemos entonces el valor que teníamos en esta parte. Uno positivo y uno negativo se convierte en 0. Solamente me quedó 4x al cuadrado. Ahora otra vez busquemos una cantidad que multiplicado con esta x me dé 4x cuadrado. Y cuando yo lo escribo le cambio el signo. Entonces la cantidad es más 4x. 4x por x me va a dar 4x cuadrado. Lo escribo, le cambio el signo. Entonces va a quedar negativo. Aquí va a ser 4x por 2 va a ser 8x. Lo escribo, le cambio de signo. Aquí tenemos los valores. Resulta que aquí hay un positivo y un negativo. Se va, solamente queda menos 8x. Y sigue la operación, todavía se puede seguir dividiendo. Aquí tenemos que, vamos a encontrar que sea menos 8x. Entonces por aquí utilizamos el menos 8. Para que multiplique menos 8 por x, me va a dar menos 8x. Lo escribo cambiándole de signo. Va a ser más 8x. Y luego menos 8 por 2 me da menos 16. Lo escribo y le cambio de signo. Y me queda esto. Aquí tenemos que tenemos menos 8x. Más 8x. O sea, 8x, uno positivo, uno negativo. Se vuelve 0. Y solamente me queda el 16. Y por lo tanto, en esta operación, pues yo ya no puedo seguir dividiendo. Entonces, el resultado final de la división quedó formada. Entonces aquí tenemos que era x a la cuarta entre x más 2. Me da como resultado lo que es la parte superior. Todo lo que tenemos aquí arriba. La volvemos a escribir. Y es x cúbica menos 2x cuadrada más 4x menos 8. Más el sobrante, como es más, porque aquí dio positivo, más el sobrante que es 16 entre x más 2. X más 2 es la parte con la que estábamos dividiendo, quedó sobrante. Entonces ahora esto es lo que voy a acomodar para integrar. Entonces ya no solamente era esto, ahora va a quedar sustituido por toda esta parte. Bueno, entonces hacemos lo siguiente. Entonces lo que a mí me pidieron va a ser igual a lo que encontré en la división. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces podemos usar este término donde dice que se puede separar. Entonces por aquí ya lo separamos. La primera de dx menos 2x cuadrada. Entonces menos 2 lo saco porque es una constante. Me quedó x cuadrada de dx. Aquí 4x, saco el 4 porque es constante y dejo a x de dx. Aquí menos 8, saco el 8 porque es una constante, más quedó integral de dx. Y aquí el 16 lo sacamos el 16 y quedaría dx entre x más 2. Entonces hallamos los resultados y este es para la primera. La primera fórmula, x a la n, entonces aquí tengo este resultado x4 sobre 4. Aquí también x cuadrada, pues es la fórmula 1, que queda dividiendo entre 3. Entonces esta es la de la primera fórmula. Esta 4 integral de x de dx me da como resultado x cuadrada sobre 2. Porque aquí sí tiene una potencia o tiene el valor de n, pero aquí n vale 1. 1 más 1 son 2 entre 2, entonces quedó aquí x cuadrada sobre 2. X cuadrada sobre 2. Por el 4, por eso quedó 2x cuadrada. Aquí menos 8 integral de d de x. Entonces, la integral de dx es igual a x por el 8. Aquí tenemos menos 8x. Aquí tenemos que el 16. Aquí sacamos el 16. Pero
aquí ocupamos la última fórmula, la que es integral de du entre u igual al logaritmo natural de u. Entonces esto es igual al logaritmo, pero ahora va a ser de x más 2, de lo que está en la parte de abajo, más la constante de integración. Bueno, ahora tenemos esta integral. Esta sí la puedo dividir. ¿Por qué? Bueno, porque en la parte superior hay dos términos. Entonces, un término que quede dividiendo entre x cuadrado más 4. Una parte así. Y la otra parte que quede dividiendo como 3 entre x cuadrado más 4. De esa forma la vamos a separar. Y aquí está. Y entonces nos queda el primero, xd de x cuadrado más 4. El segundo, 3d de x entre x cuadrado más 4. Ese sí lo pudimos separar. Bueno. Y tenemos primera y segunda operación. Son dos operaciones en este caso. Aquí tenemos nuestro conjunto de fórmulas. Ahora en este caso, de acuerdo a la fórmula, vamos a hacer lo siguiente. Resolvemos la primera. Y la primera es la integral de x de x entre x cuadrado más 4. Por la forma en que está, vamos a utilizar la fórmula, esta que tenemos aquí, que ya la habíamos utilizado. Esta la vamos a manejar ahorita. Pero aquí dice que en la parte de abajo es un valor de u. Vamos a llamar que x cuadrado más 4, que es el valor de u. Y que en la parte de arriba está formado por x de dx. Vamos a ver los datos. Y aquí tenemos que u le vamos a llamar x cuadrada más 4. Y la diferencial de u es 2x de dx. Así está formado. Abajo sea la u y en la parte de arriba que sea d de u. Entonces, para ver lo que tiene en la parte de arriba, debe de haber una x, si lo tiene. Un d de x, si lo tiene. Pero también debe de haber un 2. Aquí debe de haber un 2. Pero como es una constante, sí se lo puedo aplicar el 2 y también se lo aplico acá afuera. Pero recuerde que cuando yo pongo un entero, en la parte de afuera lo pongo en forma de fracción. Entonces quedó así. El 2 que le faltaba, ya se lo pusimos. Y se lo pusimos por fuera como un valor de 1/2. Entonces cuando hacemos esta operación de complementar o a completar, eso me da a entender que mi integral ya queda completa. Entonces aquí va a ser 1/2 que multiplica a esta integral. Entonces, y el valor de la integral cuando ya está completa, dice que en la parte de arriba hay un d de u. Y d de u es 2x de x, ya lo tiene. Y que en la parte de abajo es el valor de u, ya está, x cuadrado más 4. Cuando eso ya está, es equivalente al logaritmo natural del valor de u, o sea, de lo que está en la parte de abajo. Entonces va a ser 1/2 logaritmo natural de x cuadrado más 4. Y aquí está el valor de la primera integral. Resolvemos la segunda integral, la número 2. Y aquí es 3d de x, x cuadrada más 4. Entonces, por la forma en que está, esto se parece a esta fórmula, donde tenemos que en la parte de arriba es d de u y en la parte de abajo hay una u cuadrada más a cuadrada. O sea que una variable y una constante pero elevado al cuadrado. Aquí los tenemos. Entonces este 3 pues sale sobrando. Ese 3 debe de quedar antes de la integral. Entonces, si el valor de u, dice que debe ser un valor de u cuadrado, y u cuadrado representa una variable, entonces u cuadrada es igual a x al cuadrado. Entonces, si u cuadrada es igual a x cuadrada, entonces u es igual a x, es decir, le saqué la raíz cuadrada y ya por eso quedó que u es igual a x. Y a cuadrada es la constante, aquí la constante es igual
a 4. A cuadrada es igual a 4, por lo tanto a es igual a 2. Le sacamos la raíz cuadrada a cada uno de ellos y por eso quedó a igual a 2. Entonces aquí lo que resta solamente es identificar y los datos que tenemos va a quedar 3 que multiplica a la integral. Y aquí tenemos que va a ser 1 sobre a vale 2, tangente a la menos 1 del valor de u que vale x, entre a que vale 2 más la constante. Entonces solamente sustituimos valores directamente y pues ya mencionamos que el 3 quedaba fuera y en el momento de evaluarla el 3 quedó fuera y dentro del corchete es la sustitución de lo que tenemos en la fórmula. Ahora es decir que este 3 que multiplique por lo que está dentro y entonces me queda como 3 por 1, 3. 3 medio tangente a la menos 1 de x sobre 2 más la constante de integración. Entonces aquí ya tengo el resultado de la integral 1 o de la primera integral y por aquí tenemos el resultado de la integral 2. Ahora como venían juntas las tengo que acomodar juntas otra vez, entonces que queden en este caso sumando. Aquí está, esto es lo que me habían pedido y el resultado de las dos integrales, recordando que al final se le agrega la constante de integración. Bueno, por acá tenemos otro tipo de integral. En este caso, en esta integral, dice que es la integral de 5 seno de x coseno de x diferencial de x. Entonces este 5 es una constante, por lo tanto estaría utilizando esta última fórmula. En esta última fórmula tenemos la integral de el valor de una constante elevado a una potencia o un exponente, y ese exponente puede ser una función y la derivada de ese exponente o de esa función, y va a ser igual, bueno, a lo que tenemos de este lado. Bueno, lo primero que hay que hacer es identificar quién es a. En este caso a es el valor de 5. ¿Y quién es u? U es el valor de seno de x. Y entonces todo lo que sobra, el coseno de x de dx, pues en este caso lo vamos a considerar como el valor de u. Hay que comprobarlo. Entonces por aquí identificamos que a es igual a 5 y que el valor de u es igual a seno de x. La diferencial en este caso, la diferencial de seno es igual a coseno de x. Entonces, este coseno de x es lo que tenemos de este lado. Entonces, ya veo que sí está completa. Entonces, como está completa, es la integral de a, que es 5, de u, que es seno de x, y de u, que es coseno de x. Entonces, debo de adaptar a lo que tengo como problema, lo debo de adaptar de acuerdo a la fórmula que nos están presentando. Entonces, como ya está completa, el valor de a, que es 5, el valor de u, que es seno, y la diferencial de u, que es coseno de x, de dx, está idéntico a lo que nos están pidiendo. Así está la fórmula. Por lo tanto, esto debe de ser igual. Esto es igual al mismo valor de a elevado a la u. Entonces, a, que es 5, elevado a la u, que es seno de x. Entre logaritmo natural de a, entonces logaritmo natural de a, que vale 5, y la constante de integración. Entonces, de esta manera, entonces también vimos cómo se aplica en este caso esta operación. Aquí tenemos otra fórmula, otro problema. En este problema vamos a utilizar una nueva fórmula. Y aquí en este caso me está pidiendo que hay un binomio elevado al cuadrado. Entonces en este caso hacemos lo siguiente. Desarrollo el binomio al cuadrado y es el cuadrado del primer término. Es decir, que estaría multiplicando e a la x por e a la x. Después es el doble producto, el 2, por el primer término, que es e a la x, por el segundo término, que es e a la menos x.
Luego es el cuadrado del segundo término. Y el segundo término es e a la menos x. Por lo tanto, elevarlo al cuadrado es como si estuvieran multiplicándose entre sí. Entonces, aplicando las propiedades de los exponentes, y tenemos que cuando son iguales, la misma base, los exponentes se sumen. Aquí tenemos x más x, por eso va a quedar 2x. Aquí tenemos e a la x por e a la menos x, se suma, entonces va a quedar x menos x, va a ser 0 por el 2, por eso quedó 2e a la 0. Aquí tenemos que e a la menos x por e a la menos x, se suman los exponentes, menos x, por lo tanto va a ser menos 2x. Entonces sumaron los exponentes también. Entonces aquí tenemos 1, 2 y 3. Entonces por ahí ya vimos que como son 3, se separaron en las fórmulas. Y nos está quedando 3 integrales. 3 integrales. Entonces, 1, 2 y 3. Resolvemos la primera. La primera es la integral de e a la 2x d de x. Entonces, para ese caso, estaríamos utilizando esta fórmula. Esta fórmula dice que es la integral de e a la u diferencial de u. Y es igual, o sea, sabiendo que está completa, es igual a lo mismo, a la exponencial. ¿Sí? Entonces, debo identificar mi símbolo de integral, ya lo tiene. El valor de e ya lo tiene. El valor de u es su exponente. Entonces, este 2x va a ser el valor de u. Y d de u está formado por d de x. Bueno, vamos a ver entonces que eso se cumpla. Entonces vemos que u es igual a 2x. Y la diferencial de u es igual a 2dx. Entonces, como exponente sí está completo. Pero aquí al lado de d de x, de acuerdo a la fórmula de d de x, aquí la fórmula dice que debe estar formado por d de u. Y d de u es igual a 2dx. Nuevamente decimos que hay un 2 que debe de estar al lado de la d de x, pero no lo tiene, pues se lo ponemos. Y si se lo ponemos por fuera también, se lo va a poner en forma de fracción. Entonces aquí que tenemos, que era la integral, e a la 2x, el 2 que le faltaba, ya se lo pusimos, y por fuera lo pusimos en forma de fracción. Entonces, cuando ya está completa, pues básicamente se vuelve a escribir el valor de un medio, y aquí observan que cuando ya está completa, se vuelve a escribir el valor de la exponencial, tal y como tenga su cantidad, e a la 2x. Resolvemos la segunda integral, y la segunda integral es 2 integral de d de x. Y esto es igual, la integral de dx es igual a x, que multiplica a 2. ¿Sí? Entonces tenemos esta fórmula, que ya la habíamos utilizado, y entonces el resultado es 2x. Aquí me dio de la integral la x por el 2 en 2x. Así de sencillo y cortito. Bueno, vemos ahora con la tercera integral. La tercera integral es mismo procedimiento que la primera, solo que ahora el valor del exponente pues es negativo. Entonces nos pasamos a la fórmula y el valor de u es su exponente, es menos 2x. Entonces su diferencial es igual a menos 2dx. Menos 2dx. Entonces, ahora resulta que al lado de la dx debería de haber un menos 2. Entonces ahora hay que agregarle el menos 2 por dentro y el menos 1 medio por fuera para complementar la integral. Entonces aquí tenemos igual a menos 2. Está el 2 que le faltaba, ya se lo pusimos. Y por fuera iba a ser un medio, pero negativo, porque ahora aquí lleva un signo negativo, entonces negativo. Esto se está haciendo con la finalidad que si yo multiplico 1, un medio por menos 2, va a ser 1 por 2, 2. Entre 2 a 1. Menos por menos, más. Entonces voy a multiplicar. Toda cantidad multiplicada por 1 sigue siendo igual a la misma cantidad. Entonces por aquí nos va a quedar menos un medio
por el valor de la integral, y cuando la integral está completa es igual a e con su mismo exponente. Entonces aquí quedó menos 1/2 de e a la menos 2x. Y ahora pues lo que nos estaban pidiendo, aquí lo tenemos, la integral desde un principio, el resultado de la primera integral, 1/2 e a la 2x, el resultado de la segunda integral, que es igual a 2x, y el resultado de la tercera integral, que es menos 1/2 de e a la menos 2x, más la constante de integración. Ahora vamos a ver con funciones trigonométricas. Aquí tenemos que es la integral de la función seno de 5x. De acuerdo a eso tenemos esta fórmula. Integral de seno de u diferencial de u. Entonces hay que ver quién es u y dónde está el valor de d de u. Entonces es equivalente a menos coseno de u más la constante de integración. Entonces primero identificamos el valor de u. U es igual a 5x. La diferencial de u es igual a 5 de x. Otra vez, a un lado de d de x debe de estar el valor de 5. No lo tiene. Aquí se lo debemos de poner. Y si se lo ponemos acá, por fuera se lo ponemos como un quinto. Entonces quedaría un quinto integral de seno de 5x por 5 de x. Entonces eso ya nos dice que quedó completa. Y esto es equivalente a menos un quinto que estaba multiplicando a la integral, y la integral de seno es igual a coseno de 5x más el valor de c. Aquí hay otra, pero ahora es con la función coseno. Aquí tenemos que el coseno de ax diferencial de x, y manejamos que es la integral de coseno de u diferencial de u, es igual a seno de u más c. Entonces aquí igual identificamos el valor de u. U es ax, su diferencial de u es a de x. Por lo tanto, a un lado de x debe estar la a. Ahora no le voy a agregar un número, sino le voy a agregar una letra, una constante. Entonces aquí le pongo la letra a y por fuera 1 sobre a. Entonces queda 1 sobre a, integral de coseno de ax por a de x. Cuando eso ya está completo, esto va a ser 1 sobre a por el resultado de coseno. Y el resultado de coseno es seno del argumento o del ángulo que tenga. Entonces aquí quedó igual a 1 sobre a seno del argumento que estamos manejando, a por x. Aquí está a por x más la constante de integración. Bueno, en este caso ya estamos manejando casi todas las fórmulas. Metimos las funciones trigonométricas y ahora vamos a manejar otro ejercicio. Ya para ir finalizando, otro ejercicio. Bueno, aquí tenemos que es la integral, pero ahora tangente de x más secante de x. Son dos funciones trigonométricas y esta función trigonométrica todavía está elevada al cuadrado. Por lo tanto, es necesario desarrollar esa operación. Y nos queda el cuadrado del primer término, que sería tangente cuadrado de x. Luego nos queda el doble producto, que es el 2, por el primer término por el segundo término. Entonces 2 tangente de x secante de x. Y aquí nos queda el cuadrado del segundo término, que sería secante cuadrado de x. Entonces ya tengo tres partes. Y las tres partes, bueno, aquí está la fórmula ya para recordar que pues se pueden separar en tres integrales. Ya están las tres integrales. Entonces tenemos 1, 2 y 3 integrales. Ahora hay que resolver la primera. Para resolver la primera integral tenemos que es tangente cuadrado de x. Entonces dentro del formulario no tenemos un tangente cuadrado. Por lo tanto, vamos a utilizar una identidad trigonométrica. Esta es una identidad donde el tangente cuadrado de x es igual a secante cuadrado de x menos 1. Entonces, en lugar de tangente, vamos a sustituirla por secante cuadrado de x menos 1. Y eso nos queda de esta manera. Entonces, igual, aplicando la primera fórmula, tenemos que 1 y 2 términos. Se va a separar en dos integrales.
Y como era la integral 1, le vamos a llamar 1a y le vamos a llamar 1b. Entonces, de aquí de la 1 va a salir dos resultados. Resolvemos la primera, la 1a. La 1a es secante cuadrado de x diferencial de x. Pero ya de ahí una fórmula. En el formulario tenemos esta, por la cual vamos a sustituirla. Integral de secante cuadrado de u diferencial de u es igual a tangente de u más la constante de integración. En este caso pues ya lo hacemos directamente, porque aquí tenemos secante cuadrado de x diferencial de x, y aquí tenemos como secante cuadrado de u diferencial de u. Es la misma, solo que la letra es la que cambia. Entonces la respuesta va a ser igual a tangente de x. Entonces esta es la respuesta de 1a. Vamos a encerrarlo para que no se nos olvide. Tangente de x. Ahora resolvemos la otra, la 1b. Entonces aquí va a ser menos integral de dx. Y la integral de dx es igual a x por el valor menos. Entonces aquí tenemos que va a ser igual a menos x. Este es el otro resultado. Entonces aquí tenemos el resultado de 1a y 1b. La suma de 1a y 1b pues es el resultado de la integral número 1. Ahora resolvemos la integral número 2. Y la integral número 2 es 2 tangente de x secante de x diferencial de x. Pero ya hay una fórmula, y aquí tenemos una fórmula directamente. Solo que aquí dice secante de x, tangente de x y diferencial de x. Así lo vamos a tener que cambiar. Solo aquí tenemos como tangente y aquí dice secante. Lo único que hacemos es cambiarlo de orden y al final, bueno, ocuparíamos la misma operación. ¿Y qué resulta? Pues resulta secante de u. Entonces aquí va a ser secante de x por el valor de la constante que está antes de la integral, y por lo tanto queda como 2 secante de x. Resolvemos la tercera integral, y la tercera integral es la integral de secante cuadrado de x. Esta integral pues ya también lo tenemos en esta fórmula y se resuelve como tangente de u, en este caso tangente de x. Entonces aquí tenemos el resultado de la integral 2, tenemos el resultado de la integral 3, y lo que tenemos que hacer es pues dejarlo en una sola fila los valores, o en este caso 1, 2, 3, 4, las 4 respuestas. Y aquí tenemos que esto es lo que nos estaban pidiendo. Anotamos el primer valor, que fue tangente de x. Después anotamos el segundo valor, que fue menos x. Después anotamos el tercer valor, que fue 2 secante de x. Y por último anotamos el valor de tangente de x. Pero por aquí observan que tengo 1 y tengo 2 tangentes. Entonces puedo sumar y decir que hay 2 tangentes. Y entonces quedó 2 tangente de x más 2 secante de x menos el valor de x. Entonces ordené primero por las identidades trigonométricas y después la otra variable. Pero aquí también observamos que cada una de las funciones tiene una constante y tienen la misma constante, el valor de 2. Entonces también puedo factorizar. Y al factorizar, entonces me queda 2 que multiplica a la tangente de x más secante de x. Y pues ya por último, menos el valor de x más c. Entonces por aquí hemos visto ya varias fórmulas y lo único que tienen que hacer es adaptarlo. Observen el problema y observen las fórmulas que tenemos. Y con esas fórmulas, pues entonces van a poder resolver las actividades. Eso es todo. Muchas gracias.